Capítulo 18. El cuarto merodeador. Texto del capítulo. En las siguientes semanas, Draco no aludió a su conversación en absoluto. Volvió a ser un imbécil, como siempre. Harry en realidad pensó que estaba peor de lo habitual, considerando el nuevo poder que Draco obtuvo al ser miembro del escuadrón inquisitorial. El reloj de arena de puntos de la casa de Gryffindor se había agotado casi por completo a finales de abril, especialmente porque siempre terminaba quitándole puntos a Gryffindor cada vez que se enfrentaba con Harry y sus amigos. Harry también notó que la palabra sangre sucia se usaba mucho más, y había muchos más nacidos de mugles entrando y saliendo de la enfermería con diversas heridas que antes de que Dumbledore se fuera. Umbridge también estaba usando sus nuevos niveles de poder para reforzar su control sobre la escuela, que se revelaba rápidamente. Harry estaba casi completamente seguro de que ella estaba buscando otro despido, y estaba bastante seguro de que Hagrid sería un candidato, ya que sus lecciones seguían descontrolándose rápidamente. Harry realmente no quería tener otro profesor llano peor, otra Umbridge haciéndose cargo del cuidado de las criaturas mágicas, así que esperaba que Hagrid pudiera mantener la calma. Harry habría dicho que la profesora McGonagall sería la siguiente, pero su enseñanza era tan impecable que ni siquiera Umbridge sería capaz de encontrar una manera plausible de ponerla a prueba. Eso suponiendo que Umbridge no se deshiciera de un miembro del personal como se había deshecho del profesor Flitwick. Eso era, Harry simplemente no podía evitar la sensación de que Umbridge le había hecho algo. El profesor Flitwick parecía perfectamente bien hasta que Dumbledore había sido despedido. Y luego desapareció misteriosamente, acosado por alguna enfermedad repentina. Algo no estaba bien en eso. Todos los profesores parecieron sentir este peligro también. Ahora era casi imposible encontrar un profesor si lo necesitabas. La sala de profesores casi siempre estaba desierta, y los profesores se podían encontrar agrupados en pequeños grupos en los pasillos, susurrando entre ellos, antes de dispersarse inmediatamente cuando la profesora Umbridge, Jan o Filch llegaban por el pasillo. Sin embargo, los profesores no fueron los únicos que habían estado rechazando a Umbridge. Los propios estudiantes prácticamente se habían rebelado bajo las reglas de Umbridge. Cada vez que introdujo un nuevo decreto educativo, este fue rápidamente infringido o se encontró una laguna jurídica. Una nueva regla decía que a los niños y las niñas no se les permitía estar a menos de 6 pulgadas entre sí. Tracey y Millie se pararon en medio del gran comedor durante la cena y comenzaron a besarse apasionadamente, antes de sacar las reglas para demostrar que no estaba prohibido cuando Umbridge, furiosa, intentó castigarlas. Se debe usar el uniforme adecuado en todo momento, incluidos los fines de semana. A la mañana siguiente, todos los Gryffindors intercambiaron ropa. Los niños permanecieron de pie con aire de suficiencia en sus faldas, mientras el rostro de Umbridge se ponía rojo cereza al darse cuenta de que no habían roto el código del uniforme. Después de todo, nadie había especificado que las faldas estuvieran limitadas a las niñas. Ella siguió implementando nuevas reglas para cerrar estas lagunas, por supuesto, pero estos pequeños actos de rebelión llenaron a toda la escuela con un espíritu de determinación para seguir haciendo la vida de Umbridge más difícil. Fred y George, en particular, habían conquistado Hogwarts. Sus Skibin Snack Boxes finalmente se habían lanzado al público en general. Muchos estudiantes ahora comenzaron a sufrir misteriosas hemorragias nasales, desmayos, vómitos y fiebres durante la defensa contra las artes oscuras, que, según afirmaron, era Umbridgeitis. Harry había participado felizmente en esto varias veces. Era un fanático particular del gramático Noseble et Nougat. Umbridge había intentado castigarlos, pero como casi toda la escuela se estaba rebelando, fue una pesadilla logística organizarla para Umbridge, especialmente porque los otros profesores se negaban rotundamente a supervisar las detenciones que no habían asignado y seguían haciendo cosas para apoyar los esfuerzos de los estudiantes.
Harry estaba bastante seguro de haber visto a la profesora McGonagall susurrarle instrucciones a Peeves sobre cómo desenroscar una lámpara de araña correctamente, y la profesora Vector había deslizado Skiving Snackboxes sobre los escritorios de los estudiantes durante Arimancia. Aún así, incluso las Skiving Snackboxes palidecían en comparación con lo que Fred y George lograron el último día de las detenciones de Ade Umbridge. Harry se sentó en silencio, luchando por leer sus líneas a través de la sangre que se acumulaba bajo su mano. Simplemente no podía esperar a que finalmente regresaran sus tardes, aunque seguramente ahora estarían repletas de revisión de Owl. Harry se había retrasado un poco en su trabajo, es casi seguro que Umbridge había esperado eso, pensó, y Hermione y Theo estaban trabajando en un estado de ánimo, diciendo que esas 3 horas de tiempo muerto cada noche iban a ser la diferencia entre una supera las expectativas y un excelente. Harry fue interrumpido de sus reflexiones por el sonido de un golpe ahogado. Se levantó bruscamente. Sonó como si hubiera venido del piso de abajo, todos en la sala miraban a su alrededor. Algunas personas comenzaron a susurrar y el profesor Young gritó: «¡Silencio! No se preocupen, niños, probablemente sea solo Peeves», dijo Umbridge dulcemente cuando otro extraño ruido salió del exterior. Esta vez sonó más cerca. Iré a echar un vistazo, pero apenas había llegado a la puerta cuando una gran explosión de chispas doradas iluminó el frente de la habitación. Umbridge chilló y, cuando las chispas se apagaron, Harry vio que ella y el profesor Young estaban cubiertos de hollín de pies a cabeza. Afuera se oyeron más explosiones. Harry y el resto de corrieron hacia la ventana del salón de clases, ignorando las protestas de los profesores, y vieron cientos de coloridos fuegos artificiales explotando en el cielo. De repente, todos se agruparon y tomaron la forma de un gran dragón verde, debajo de un enorme cartel morado que decía: «Umbridge chupa». «Ese será el final por hoy», dijo Umbridge con voz aguda. «Puedes despedirte, regresa a tus salas comunes». Ella y el profesor Young salieron apresuradamente de la habitación y todos inmediatamente se pusieron a charlar. «¡Guau! Malvado. Esos no se parecen a los fuegos artificiales de Filibuster», alguien provocó otro fuerte golpe al frente del salón de clases. Harry se dio la vuelta y vio a Fred y George parados allí, con las manos en las caderas y sonrisas triunfantes en sus rostros. Agitaron sus varitas y frente a ellos aparecieron 4 cajas llenas de fuegos artificiales. «Tu recompensa por lidiar con estas horribles detenciones», dijo Fred, haciendo una enorme reverencia. «Buen trabajo, chicos». Harry gritó desde atrás. «Gracias, Harry», dijo George, lanzándole un pulgar hacia arriba. «Pero aún no hemos terminado», añadió Fred. «No, esto va a durar un tiempo. Acostúmbrate a los bonitos colores. Pon en marcha un par de estos en tu camino hacia abajo. Son de arranque húmedo. Y si desea obtener más que estas muestras gratuitas, Weasley Wizarding Weces aceptará pedidos». Todos comenzaron a aplaudir mientras Fred y George salían del salón de clases, antes de formar una pelea alrededor de las cajas, todos tratando de agarrar un fuego artificial. Harry casi logró conseguir uno antes de que Parvati Patil se lo arrebatara. Lo activó con su varita mientras caminaba por los pasillos hacia las mazmorras con sus amigos, y un gran cerdo morado explotó en el pasillo. La profesora Sinistra apareció por la esquina momentos después y Harry hizo una mueca, esperando meterse en problemas, pero ella solo le sonrió. «Muy amable, señor Potter. Ni siquiera entiendo cómo la profesora Sinistra puede odiar a Umbridge», le susurró Tracey mientras bajaban las escaleras hacia las mazmorras, donde una bengala deletreaba una serie de palabras groseras. «Ella es básicamente nocturna. ¿Cuándo se encontrarían alguna vez?» «El odio hacia Umbridge es universal, Tracey», dijo Blaise con el aire de alguien muy sabio. Fred y George no habían mentido. Los fuegos artificiales duraron toda la noche y, de hecho, durante la mayor parte del día siguiente.
Umbridge, Jan y Filch habían estado corriendo por el castillo y tratando desesperadamente de deshacerse de ellos, pero era como intentar apagar el fuego de una casa con un vaso de agua, especialmente porque los otros profesores una vez más se negaban a ayudar a la directora. Eran perfectamente capaces de deshacerse de los fuegos artificiales, por supuesto. La profesora McGonagall había permitido cortésmente que una rueda de Catalina girara en su lección de transformaciones durante aproximadamente un minuto antes de deshacerse de ella hábilmente cuando las quejas de Pansy se volvieron demasiado intolerables. La única persona que no parecía disfrutar de los fuegos artificiales era Hermione. Había pasado todo el recreo acurrucada en un rincón del patio con los dedos tapándose los oídos, revolviendo hojas y hojas de notas y murmurando para sí misma. Harry notó que ella no pasó más de 5 minutos en el gran comedor durante el almuerzo, y al final de las lecciones del día prácticamente corrió desde cuidado de criaturas mágicas para regresar a la torre de Gryffindor. La revisión de Owl estaba empezando a sacarla del límite. ¿Quieres esconderte en las mazmorras con nosotros?, preguntó Harry a Neville, viendo a Hermione casi derribar a una multitud de Hufflepuffs de segundo año mientras se dirigía hacia el castillo. Sí, aunque tengo que hacer algunas revisiones por mi cuenta, dijo Neville. ¿Qué dijeron ustedes que iban a hacer esta noche? Pociones, dijo Harry, haciendo una leve mueca. Oh, bien, necesito practicar con eso, dijo Neville. Voy a ayudar a la profesora Sprout en los invernaderos por un tiempo. Nos vemos en el vestíbulo de entrada después de cenar. Está bien, dijo Harry, separándose de él y siguiendo a Theo y Ollie a las mazmorras. Unas horas más tarde, Harry no pudo ver a Neville en ninguna parte de la mesa de Gryffindor, ni tampoco en el vestíbulo de entrada. Supuso que Hermione había logrado arrastrarlo a algún lugar para estudiar y regresó al dormitorio con sus otros amigos para volver a revisar pociones después de esperar infructuosamente durante casi 15 minutos. A estas alturas, se habían adaptado a un buen ritmo con sus estudios. Harry miró alrededor de la habitación. Tracey estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo un viejo ensayo y garabateando en los márgenes, mientras Blaise hojeaba una pila de tarjetas didácticas y susurraba para sí mismo. Harry volvió a su escritorio. Estaba tratando de descifrar algunas preguntas anteriores que Snape les había dado en la última lección, y eran dolorosamente difíciles. ¿Cómo es posible que todavía no recuerde que tenías que incluir ramitas de valeriana en una poción del olvido? Suspiró y sacó sus viejas notas. Harry estaba decidido a arreglarlo esta noche. Pero Harry solo había llegado a la mitad de recitar la lista de ingredientes para sí mismo cuando escuchó el sonido de papeles crujiendo. Tracey había tirado su ensayo a un lado. Bien, necesito un descanso, anunció. Daphne y Millie están revisando en la biblioteca, ¿quieres ir a visitarlas? Tal vez, dijo Harry dubitativo. Sin embargo, Daphne no quería que la molestara. Aparentemente estoy distrayendo. Ustedes dos definitivamente están distrayendo, murmuró Blaise. Especialmente tú, Tracey. Aún deberías estar revisando. Ya sé todo lo que hay que saber sobre pociones. Tengo que hacerlo, dijo Tracey, dejándose caer dramáticamente hacia atrás sobre la alfombra. En realidad, Blaise dijo escépticamente. Nombra todos los ingredientes del Draft of Living Dead. Hubo un breve período de silencio, luego Tracey suspiró exasperada. Bien, esperaremos. Te pondré a prueba, si quieres, ofreció Harry. Eso sería. Tracey fue interrumpida cuando la puerta se abrió y Hermione irrumpió, con el rostro sonrosado y el cabello alborotado. Estoy estudiando aquí ahora. Por favor, dime que no hay ninguno de esos malditos fuegos artificiales aquí abajo. No, Snape se deshizo de todos ellos, dijo Harry. Fred y George han estado aterrorizando la torre de Gryffindor, ni siquiera puedo oírme pensar. Siseó, arrojando sus libros sobre un escritorio con un ruido sordo.
Escuché a Neville decir que vendría a repasar con ustedes antes, pensé que podría ser más tranquilo. ¿Dónde está Neville, en realidad?, preguntó Harry. Nunca vino a vernos después de cenar, pensé que estaba contigo. Hermione frunció el ceño. No tengo ni idea. No lo he visto desde Cave of Magical Creatures. No estuvo en la cena. Extraño, siempre puedes consultar el mapa, señaló Blaise. Buen punto, dijo Harry, sacándolo del bolsillo de su túnica. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Escaneó el mapa de cerca, tratando de localizar el nombre de Neville. Se dio cuenta de que todos los profesores habían desaparecido de la sala de profesores nuevamente. Harry no podía encontrarlos en ninguna parte del mapa. Podía ver a Jasmine en la torre Ravenclaw, a Adara caminando hacia las mazmorras, a todos los Weasley en la torre de Gryffindor sin señales de Neville, a nadie en los invernaderos, a Ollie en la cabaña de Hagrid. Mientras sus ojos recorrían el césped, Harry finalmente vio un punto con la etiqueta Neville Longbottom en el césped de Hogwarts. Pero Neville no estaba solo. Junto a él había un punto con la etiqueta Peter Pettigrew. Harry jadeó y acercó el mapa a su cara, esperando estar imaginando cosas, pero el punto permaneció resueltamente en su lugar. Había comenzado a moverse, arrastrando el punto de Neville. ¿Qué es?, preguntó Hermione, apresurándose a su lado. Pettigrew. Es Pettigrew, Neville. Harry sin decir palabra señaló el mapa y Hermione se puso blanca como la tiza. ¿Cómo está él aquí?, preguntó Tracey. ¿Cómo podría siquiera entrar a la escuela? Debe haber venido como animago, como lo hacía mi papá para entregar esas cartas, dijo Harry, poniéndose de pie de un salto mientras la creciente sensación de horror crecía. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué quería él de Neville?, Blaise preguntó frenéticamente. No sé. Harry dijo desesperadamente, pero tenemos que irnos, ahora, tenemos que llegar a ellos. Pero no deberíamos conseguir un profesor no hay tiempo, gritó Harry. No pude encontrarlos en ninguna parte del mapa y además, ya nunca están en sus oficinas, siempre se esconden de Umbridge. Pettigrew conoce todos los pasillos fuera de la escuela, puede dejar los límites y aparecerse a Neville cuando encontremos a alguien. Voy. Al menos prueba con la oficina de Snape en el camino. Tracey gritó mientras salía disparado por la puerta. Harry voló por la esquina y golpeó la puerta de la oficina, una y otra vez, pero fue inútil. No hubo respuesta. Ver. Él dijo. Consigue a alguien si quieres, pero tengo que detenerlo. Harry atravesó las mazmorras, apenas consciente del hecho de que Tracey, Blaise y Hermione estaban pisándole los talones, con el corazón acelerado y la mente acelerada. Esta había sido su peor pesadilla. ¿Y si Pettigrew estuviera secuestrando a Neville para que Voldemort pudiera usarlo como cebo, como había dicho la Orden? Neville solo estaba en peligro porque era amigo de Harry, así que tenía que ayudarlo antes de llegar a Voldemort, tenía que hacerlo. Harry irrumpió en el terreno, oscurecido por las sombras del sol poniente. El cielo estaba rojo sangre sobre él, pero todavía había suficiente luz para ver, y el césped estaba vacío. Harry se detuvo, respirando pesadamente y revisó el mapa nuevamente. Pettigrew todavía estaba arrastrando a Neville a algún lugar, y de alguna manera, estaba debajo del sauce boxeador. Harry miró hacia arriba y se dio cuenta de que el árbol estaba extrañamente quieto. Normalmente, siempre estaba flexionando sus ramas. Harry de repente recordó la conversación con Sirius en octubre hace tantos meses, cuando habían estado discutiendo rutas de escape. Había un nudo en la raíz de un árbol que congeló el sauce boxeador y te permitió acceder a un túnel que salía de la escuela. Sirius obviamente lo había descubierto durante la escuela, lo que significaba que Pettigrew también lo sabía. Si estaba arrastrando a Neville a través de ese túnel, solo podría significar una cosa. Estaba tratando de llevarse a Neville al sauce boxeador.
gritó Harry, dirigiéndose directamente hacia el árbol. Harry, ¿de qué estás hablando? Hermione chilló detrás de él mientras corrían por el terreno. Obviamente no pueden estar allí, el mapa debe estar equivocado. Se dio la vuelta con impaciencia. Hay un pasadizo debajo. Para entrar, tienes que golpear un nudo en el árbol, Sirius. Harry fue interrumpido cuando algo lo golpeó en la espalda. Se sintió como el latigazo de un látigo y lo arrojó violentamente hacia adelante y al suelo. Golpeó la cara contra el suelo primero, rompiendo el cristal izquierdo de sus gafas y jadeó silenciosamente, sin aliento. Estaban claramente dentro del alcance del árbol. Harry se dio la vuelta y jadeó, consigue, árbol, Blaise y Tracey, que habían escuchado las instrucciones originales de Sirius hace tantos meses, afortunadamente entendieron y comenzaron a intentar abrirse camino a través de las ramas del sauce boxeador. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. El árbol inmediatamente arrasó los tobillos de Tracey, tirándola lejos y azotó a Blaise en la cara. Harry finalmente se levantó y corrió lo más rápido que pudo, notando que la sangre cálida y pegajosa corría por su cuello, y se lanzó hacia adelante. Pudo ver un nudo de aspecto extraño en una de las raíces, justo cerca de un hueco en la base del árbol y golpeó su mano contra él. El árbol se congeló por completo y sus ramas salvajes finalmente dejaron de atacar a los amigos de Harry. Hermione, Tracey y Blaise se adelantaron rápidamente, luciendo desmejorados. Un corte en la cara de Blaise sangraba abundantemente y Tracey tenía un gran rasguño de aspecto enojado en su mejilla izquierda. «Varitas afuera», susurró Harry, agachándose en la oscura abertura. «¿Realmente deberíamos ir tras él?», Blaise preguntó nerviosamente. ¿Pettigrew no hizo estallar a 12 muggles y trató de incriminar a Sirius o algo así? Es exactamente por eso que tenemos que ir tras él, ya que tiene a Neville. Harry siseó. Puedes ir a buscar ayuda o puedes venir, pero de cualquier manera yo voy. Nadie más va a morir por mi culpa. Sin decir más, se lanzó de cabeza por una pendiente de tierra que desembocaba en un túnel. Escuchó los movimientos ahogados y los gruñidos. Los otros tres habían seguido a Harry hacia abajo. Solo esperaba que se quedaran callados. No querían que Pettigrew se asustara si todavía estaba aquí abajo, pero cuando Harry revisó el mapa, se dio cuenta de que Pettigrew y Neville habían desaparecido por completo. Por un momento, casi se desesperó, hasta que se dio cuenta de que ellos también estaban justo en el borde del mapa. El túnel debe salir de Hogwarts. Entonces comenzó a correr, esperando alcanzar a Pettigrew y Neville antes de que lograran desaparecer para siempre. El túnel era largo. Parecía casi tan largo como el de Honeyduques. Todo en lo que Harry podía pensar durante todo el agonizante viaje era en la cara de Dan. Podía escuchar los gritos ahogados de Dan a través de las fauces del Dementor y ver a Dan tirado muerto y sin alma en ese callejón, y Neville iba a correr el mismo destino, asesinado horriblemente por Voldemort. Y uno por uno, todos los que le importaban a Harry serían eliminados hasta que no quedara nadie y todo sería su culpa. De repente, el túnel giró en una esquina y una luz tenue entraba a través de una puerta, ligeramente entreabierta. Harry podía escuchar gruñidos y golpes ahogados provenientes de detrás. Harry se congeló, tratando de no respirar demasiado fuerte y se asomó. Pudo distinguir una habitación pequeña y polvorienta, con ventanas tapiadas y muebles rotos y rayados. En una de las ventanas había un hombre calvo y encorvado, lanzando desesperadamente hechizos explosivos a las paredes. A Harry le tomó un momento reconocerlo como Pettigrew, ya que se veía muy diferente de las fotos de él con James, Sirius y Remus cuando estaban joven y ya que no se veía igual sin la túnica y la máscara de mortífago que había usado en el cementerio. A sus pies estaba Neville, atado e inconsciente, con la camisa empapada de sangre. Una oleada de ira recorrió a Harry ante esa vista y saltó a través de la puerta abierta. «Expelliarmus». Él gritó. Pettigrew saltó cuando su varita voló de su mano hacia la de Harry. Mientras el hombre se daba vuelta,
Tracey dio un paso adelante y tomó la varita de la mano de Harry. Lo partió en dos sobre su rodilla justo cuando los ojos de Pettigrew se posaron en ellos y su rostro se desplomó. Por favor, dijo, levantando las manos. Tú, no entiendes, el señor oscuro, él me obligó, te obligó. Blaise dijo incrédulo. Te obligó a secuestrar a alguien. Pettigrew de repente se lanzó hacia adelante y aterrizó de rodillas. Por favor, realmente no iba a aceptarlo, no quiero lastimarte, nunca lo he hecho. Estaba tan asustado, ¿no puedes entender por qué hice lo que hice? ¡No! Dijo Harry, sintiendo casi náuseas por el disgusto y la furia. Sirviste a Voldemort y traicionaste a tus amigos. Diablos, la gente murió por tu culpa. No fue mi intención. Pettigrew se lamentó. La guerra fue tan horrible que no sabía qué más hacer. Harry, por favor, conocía a los Longbottom, eran mis amigos. Nunca quise que murieran, lo juro por mi madre, callarse la boca. Gritó Harry, sintiendo la magia crepitar y estallar bajo su piel como un horno rugiente al rojo vivo. Los patéticos lloriqueos de Pettigrew habían provocado en él una indignación como nunca antes había conocido. Los mataste. Mataste a Alice y a Frank, traidor. Te mataré. Con un ruidoso estrépito, las ventanas del edificio explotaron, rompiendo las lamas de madera con las que estaban tapiadas y escupiendo cristales por todos lados. El propio Pettigrew fue arrojado violentamente contra la pared del fondo. Se deslizó junto a Neville con un grito sin aliento. Harry estaba un poco decepcionado de que la fuerza no lo hubiera matado, pero había tiempo para eso, después de todo, ya había matado antes. Los ojos de Pettigrew se abrieron de repente, como si se diera cuenta, saltó hacia Neville y agarró una varita del suelo de la choza, con el rostro brillando de alegría. ¡No! Gritó Harry, preparándose para desarmarlo nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Pettigrew se había transformado en una rata y saltó por una de las ventanas rotas. Sin pensarlo dos veces, Harry corrió tras él, casi logrando pasar a través de uno de los marcos de la ventana, ignorando los restos de vidrio roto que arrastraban su piel. Cayó desde una gran altura, pero apenas registró el dolor agudo en su tobillo cuando golpeó el suelo. La adrenalina bombeando por su cuerpo lo embotó todo excepto la ardiente necesidad de encontrar al hombre que había traicionado a los padres de Harry, que había llevado a la muerte de Alice y Frank Longbottom y quienes habían ayudado a Voldemort a intentar matar a Harry, su hermano y su mejor amigo cuando eran solo bebés. Había volado una calle llena de muggles inocentes para tratar de incriminar a un hombre inocente, el propio padrino de Harry, y casi lo había logrado también, y se había mantenido al margen mientras Harry y su hermano habían sido torturados en ese horrible cementerio. Iba a hacer pagar a Pettigrew. Harry podía ver débilmente las casas de la aldea de Hogsmeade en la distancia, escaneó el pasto a su alrededor pero era difícil, estaba luchando por ver debido a sus lentes rotos. Finalmente, en el lado bueno de sus lentes vio una sombra oscura moviéndose. A lo largo, muy lejos. Harry buscó su varita con las manos resbaladizas de sangre, pero antes de que lograra hacer algo, la sombra se convirtió en un hombre que rápidamente desapareció. Harry disparó infructuosamente un stunner en esa dirección, que no dio en el blanco. Pettigrew ya no estaba. Había fracasado. Harry cayó contra las paredes de lo que ahora reconocía como la Casa de los Gritos, temblando, de repente horriblemente consciente del dolor agudo en el tobillo donde había caído y del dolor en todo el cuerpo. El resto del vidrio dentado que no se había caído del marco de la ventana cuando lo rompió le había cortado las palmas y había destrozado su túnica, dejando largos rasguños en los brazos y el torso de Harry. Parte de ella todavía sobresalía de sus palmas, bordeada de sangre carmesí que goteaba suavemente sobre su regazo. Harry levantó la vista y vio el rostro de Hermione encima de él, luciendo increíblemente pálida y ansiosa. ¿Estás bien? Él se fue. Dijo desesperadamente. Él desapareció. Bueno, entonces vuelve aquí, idiota.
Tracey gritó desde el interior de la choza. Estamos tratando de despertar a Neville, Pettigrew lo golpeó en la cabeza o algo así. No sé cómo volver a levantarme. Gritó Harry. Oh, lo haré, dijo Hermione con impaciencia. Wingardium Leviosa. Harry sintió una fuerza invisible levantarlo y comenzó a flotar en el aire, deteniéndose cuando estuvo al nivel de la ventana rota desde donde Hermione lo miraba. Tracey, ¿puedes retirar el resto del vaso?, preguntó, con el rostro arrugado por la concentración. Tracey rápidamente murmuró algo y los pedazos de vidrio irregulares desaparecieron del marco, lo que le permitió a Hermione levitar a Harry lo suficientemente cerca como para que él pudiera entrar bruscamente, teniendo mucho cuidado de no empeorar su tobillo, ya que estaba bastante seguro de que la caída lo había roto. ¿En qué estabas pensando?, Tracey demandó, con las manos en las caderas. Él podría haberte matado. Y podría haberlo matado. La sangre de Harry todavía estaba hirviendo y estaba luchando contra la necesidad de apretar los puños para no empeorar los cortes. No quería que se escapara, ya sabes lo que le hizo a mi familia, a la familia de Neville. Quiero que se vaya, para que no pueda lastimar a nadie más. Oh, ¿entonces saltaste por una ventana? Estás loco. Hubo un fuerte gemido, y los tres se dieron vuelta y vieron a Blaise al lado de Neville, sacudiendo el hombro de su amigo. Sus ojos habían comenzado a abrirse. ¿Qué? Neville levantó una mano para frotarse la cabeza, que estaba cubierta de sangre. Harry no se había dado cuenta hasta ahora de lo horrible que se veía Neville. El lado derecho de su cara ya había comenzado a tener moretones y tenía un gran nudo en la cabeza del tamaño de una pelota de golf. Está bien, Neville, dijo Blaise con dulzura. Pettigrew se ha ido, estás a salvo. ¿Qué pasa?, Neville preguntó vagamente. ¿Dónde estoy? Definitivamente tiene una conmoción cerebral, susurró Hermione. Necesita a la señora Pomfrey. Probablemente deberíamos salir de aquí, señaló Tracey, mirando nerviosamente hacia la ventana. ¿Qué pasa si Pettigrew regresa con refuerzos? Tienes razón, tenemos que salir de aquí ahora, dijo Harry, intentando sin éxito ponerse de pie cuando su tobillo se dobló debajo de él. Él siseó de dolor. ¿Estás bien?, preguntó Blaise, dándole a Harry una mirada preocupada mientras intentaba ayudar a Neville a levantarse. Creo que me rompí el tobillo, jadeó, no estoy seguro de si puedo caminar, ¿conoces algún hechizo curativo? Tracey le preguntó a Hermione, quien negó con la cabeza. Al menos puedo arreglar tus gafas, Harry, Oculus reparo. El cristal roto se reparó solo, haciendo que la sombría choza quedara más nítida. Bueno, ¿cómo vamos a salir si él no puede caminar?, Blaise preguntó nerviosamente. Está bien, entonces Neville puede caminar, creo, dijo Hermione, pellizcándose el puente de la nariz y frunciendo el ceño. Blaise, ayúdalo, deja que se apoye en ti. Tracey, tú y yo nos llevaremos a Harry. Ambos gruñeron mientras ayudaban a Harry a levantarse del suelo. Maldita sea, pesas. Se quejó Tracey. Lo siento, pasó un brazo alrededor de sus hombros antes de comenzar a cojear hacia la salida de la choza. Los cinco bajaron dolorosamente lentamente las escaleras y atravesaron el túnel. Neville y Blaise siguieron adelante. Neville todavía parecía increíblemente confundido y no podía recordar lo que había sucedido. Estaba tambaleándose, guiado por Blaise, murmurando cosas que no podían entender del todo. Harry lo siguió, apoyándose pesadamente en Hermione y Tracey, asegurándose de no poner ningún peso sobre su tobillo lesionado. Fue un viaje lento, todos estaban en pésimas condiciones, y les llevó mucho más tiempo salir del túnel que entrar. Todo el tiempo, el corazón de Harry latía con miedo. ¿Qué pasaría si Pettigrew realmente regresara con refuerzos?
Harry estaba bastante seguro de que podía manejar a la rata, pero un escuadrón completo de mortífagos definitivamente podría eliminarlos, especialmente con Neville sin varita y fuera de servicio. Afortunadamente, los únicos sonidos en todo el viaje fueron el crujido ocasional de una ramita o el roce de un zapato. Ningún mortífago oculto saltó hacia ellos desde ninguna esquina. Aún así, el largo viaje presentó a Harry y los demás otro problema. Cuando emergieron de entre las raíces del sauce boxeador, teniendo cuidado de congelar las ramas azotadas en su camino hacia arriba, ya había caído la noche. Definitivamente es después del toque de queda, susurró Hermione. Oh, espero que un Umbridge no nos atrape. Si nos detenemos un minuto, puedo consultar el mapa, ofreció Harry. Intentó meter la mano en el bolsillo, pero le resultó difícil ya que apenas podía mover las manos. Al final, Hermione simplemente lo abrió y desbloqueó el mapa, que todos escanearon detenidamente. Harry se sintió aliviado al ver que el punto de Umbridge estaba alojado en su oficina, junto con el profesor Jan. ¡Ey, mira! Tracey siseó, señalando el mapa. Vio un punto que decía Oliver Potter que aparentemente corría por el césped en dirección a ellos. Sin embargo, cuando Harry miró hacia arriba, no pudo ver a nadie. Momentos después, Ollie apareció de repente en el césped, hizo una bola con la capa de invisibilidad que llevaba en sus manos y corrió hacia ellos. Recién regresaba de casa de Hagrid y los vi a todos aquí. Jadeó. Harry frunció el ceño, ¿por qué tenía un moretón en la mejilla? Te ves terrible, ¿qué pasó? Pettigrew sucedió, explicó Blaise sombríamente, tratando de levantar a Neville. Ese bastardo intentó secuestrar a Neville. Y se escapó. Dijo Harry enojado. Incluso después de la larga caminata, todavía estaba furioso por la situación. ¿Puedes adelantarte y atrapar a McGonagall o a alguien? Hermione preguntó ansiosamente. Necesitamos llegar a la enfermería, pero Neville tiene una conmoción cerebral y Harry no puede caminar por sí solo. Bien. Dijo Ollie, arrojándose la capa sobre sí mismo para que todo lo que pudieran ver fuera su cabeza. Toma el mapa, los encontrarás más fácilmente. Hermione le entregó el mapa del merodeador a Ollie, quien se puso la capa sobre la cabeza y desapareció por completo. Harry podía escuchar el rápido ruido de pasos que se desvanecían gradualmente en la distancia. ¿Ahora qué? Tracey preguntó impotente. Supongo que los encontraremos a mitad de camino, dijo Blaise. ¿Puedes continuar, Harry? Sí, dijo con los dientes apretados. El dolor punzante en su tobillo había comenzado a empeorar durante el largo viaje y sentía mucho dolor. Se las arreglaron para recorrer una distancia razonable a través del terreno antes de que las puertas del castillo se abrieran, inundando el área con una luz dorada desde el vestíbulo de entrada. En la puerta se recortaban las siluetas de la profesora McGonagall y el profesor Snape, seguidos de cerca por Ollie. Corrieron hasta alcanzar a Harry y sus amigos, y la profesora McGonagall se quedó sin aliento. ¿Qué diablos les ha pasado a todos ustedes? Preguntó, apretando una mano contra su pecho. Peter Pettigrew estuvo aquí, dijo Harry con urgencia. Intentó secuestrar a Neville. ¿El qué? Explícate ahora, ordenó Snape, con el ceño fruncido más profundo de lo habitual. Nosotros, nos dimos cuenta de que Peter Pettigrew estaba llevando a Neville a través del túnel debajo del sauce boxeador, dijo Hermione, evitando rápidamente la cuestión del mapa del merodeador, así que los seguimos. Los alcanzamos en Shrieking, dijo Blaise. Neville estaba inconsciente, creemos que tiene una conmoción cerebral. Desarmamos a Pettigrew, dijo Tracey, sacando los pedazos rotos de su varita de su bolsillo, pero logró agarrar la varita de Neville y escapó por la ventana. Traté de perseguirlo, pero desapareció antes de que pudiera llegar a él, dijo Harry, sintiendo una oleada de molestia recorrerlo nuevamente. Longbottom, ¿cómo te contactó? Preguntó Snape. Neville simplemente gimió de nuevo, mirando a su alrededor con ojos adormilados.
No creo que esté en condiciones de responder en este momento, señor, dijo Tracey, pero estoy bastante seguro de que implicó golpearlo en la cabeza. Eso ya es obvio, Davis. Snape suspiró, sacando su varita de su túnica. Legilimens. La profesora McGonagall jadeó cuando el hechizo golpeó a Neville. El rostro de Snape se relajó extrañamente mientras sus ojos negros revoloteaban de un lado a otro, como si estuviera mirando algo, antes de levantar su varita y aparentemente regresar a la realidad, luciendo un poco enfermo. Severo. Dijo la profesora McGonagall, sonando bastante escandalizada. Sabes que usar legimancia en estudiantes está estrictamente prohibido y va en contra de... Pettigrew tomó la sangre de Longbottom, dijo Snape, luciendo completamente horrorizado. Harry nunca antes había visto tanta emoción en el rostro del hombre, y eso lo hizo sentir enfermo de miedo. La profesora McGonagall se estremeció. ¿No crees? Sí. Snape cerró los ojos y respiró hondo. Lo vi cortar el brazo del niño y drenar la sangre en un frasco. La sangre de Longbottom también tiene la protección de Alice, al igual que los chicos Potter. El señor oscuro se ha estado acercando a recuperar su cuerpo estos últimos meses, así que supongo que es hora, pero... Harry protestó débilmente, sintiendo una oleada de miedo invadirlo. Pero no tenemos todos ya sabes. Lo sé, Potter, pero no hay nada que podamos hacer, dijo Snape en voz baja. Por ahora, necesitamos llevarlos a todos a la enfermería y alertar a Dumbledore. Con un movimiento de su varita, Snape conjuró 2 camillas. Blaise ayudó a Neville a subir a uno mientras Tracey y Hermione ayudaron a Harry a subir al otro. Simplemente no podía creerlo, Voldemort realmente iba a hacerlo. Iba a recuperar su cuerpo y todos sus poderes nuevamente. ¿Para qué había sido todo esto? Matarlo en el cementerio había sido esencialmente inútil. Nunca llegarían a la serpiente, a menos que Voldemort estuviera allí con ella, lo cual sería otro problema, y no habían podido encontrar los otros Horrocruxes. La desesperación se apoderó de él mientras miraba fijamente el techo del castillo, escuchando a los demás hablar. Simplemente no entiendo, estaba diciendo Hermione. Cuando entramos, él estaba tratando de romper la ventana. ¿Por qué simplemente no desapareció? La choza está protegida contra eso, explicó la profesora McGonagall. Las ventanas también están reforzadas, no debería haber podido escapar. Yo hice eso, murmuró Harry. Me enojé y accidentalmente los rompí. Inmediatamente se sintió 1000 veces peor. Pettigrew no habría podido salirse con la suya si Harry hubiera controlado su temperamento, podría haber sido lo mejor, dijo Snape. Pettigrew es un hombre muy peligroso y no me gusta pensar que les habría hecho a todos ustedes si no hubiera logrado escapar. Recuerda, hizo estallar una calle llena de muggles y trató de culpar a Black. Eso no hizo que Harry se sintiera mejor exactamente, especialmente cuando la voz de Snape se hizo más fuerte. ¿Por qué demonios fueron ustedes solos tras Peter Pettigrew? Podría haberte matado o, peor aún, haberte llevado directamente ante el Señor Oscuro. Francamente, es un milagro que estéis todos aquí ahora. En nuestra defensa, señor, intentamos encontrarlo, dijo Tracey. Harry simplemente estaba agradecido de que ella no le dijera al furioso profesor de pociones que había estado perfectamente listo para correr hacia el peligro sin pensarlo 2 veces. Muchos miembros del personal estaban en una reunión con, los viejos, explicó la profesora McGonagall, haciendo una leve mueca de dolor. De todos modos, lamentablemente estábamos lejos de Hogwarts. La próxima vez, en el caso indeseable de una próxima vez, envía un mensaje de Patronus a la profesora McGonagall. ¿Eres capaz de realizar ese hechizo, no es así, Potter? Preguntó Snape. Pensé que se suponía que no debíamos hacer eso ya que cualquiera podía ver el mensaje, dijo Harry, frunciendo el ceño. Eso es cierto, pero en el caso de la profesora McGonagall, normalmente debería ser seguro si tienes cuidado con lo que dices, dijo Snape.
Simplemente envíale un mensaje de emergencia y ella te enviará un mensaje explicando si es seguro seguir comunicándote. Harry estiró el cuello y vio que finalmente habían llegado a la puerta de la enfermería, que abrió Madame Pomfrey. Ella suspiró ruidosamente. Otra vez, Potter. ¿Qué te pasó todo este tiempo? Un encuentro con el sauce boxeador y un mortífago, dijo Snape secamente. Harry asumió que Madame Pomfrey ya estaba increíblemente insensible a sus rasguños. Su rostro apenas cambió cuando los agitó hacia adentro. El profesor Snape depositó a Harry en una cama antes de ir a un rincón para hablar con Trelawney, Hermione y Blaise. La profesora McGonagall se sentó en la silla al lado de Harry y le apretó el hombro. No debería animarte, murmuró, pero sí quiero decirte que no te molestes en dejar ir a Pettigrew. Por más tonto que fuera para su propia seguridad seguirlo, acaba de salvarle la vida al señor Longbottom esta noche. Eso no debe descartarse. Harry simplemente se encogió de hombros y la profesora McGonagall le dio una mirada comprensiva antes de caminar hacia donde Madame Pomfrey estaba atendiendo a Neville. Harry observó cómo el profesor Snape se daba la vuelta de los amigos de Harry y comenzaba a caminar, antes de congelarse repentinamente en el centro de la enfermería. Su rostro se volvió blanco como la tiza y su mano voló hacia su antebrazo izquierdo. Todos en la sala lo miraron fijamente. Estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. La profesora McGonagall corrió hacia Snape, pareciendo más vieja y cansada de lo que Harry la había visto jamás. Severus, seguramente aún no lo ha hecho. Lo ha hecho, dijo Snape en voz baja, subiéndose la manga. La marca tenebrosa se había vuelto de un color negro lívido y se retorcía sobre la pálida piel de Snape. Ha regresado otra vez. El ritual está completo. Hermione jadeó y Blaise silenciosamente enterró su rostro entre sus manos. Olie se llevó una mano a la boca y cerró los ojos con fuerza mientras Madame Pomfrey sacudía la cabeza en silencio. Harry, por su parte, no sabía si quería llorar o gritar. Minerva, por favor alerta a Albus, dijo Snape con cansancio. Debo atender al señor oscuro, ten cuidado, Severus, dijo en voz baja. Siempre lo soy, dijo. Nadie puede entrar ni salir de esta enfermería hasta que yo regrese. Si Dolores viene, le diré que ha habido un brote de un virus estomacal contagioso y que no puede entrar, dijo Madame Pomfrey. Buena suerte, Severus. Les asintió a todos antes de salir de la enfermería. Todos ustedes, a la cama de Potter para que pueda curarlos. Usted también, Oliver, venga aquí, ordenó Madame Pomfrey. Todos los amigos de Harry lo hicieron en silencio. Estaban tratando de escuchar a la profesora McGonagall, quien había conjurado a su gato Patronus y comenzó a murmurarle. Harry supuso que había lanzado algún tipo de encantamiento anti-escuchas, porque su boca se movía pero él no podía oír ni una sola palabra de lo que estaba diciendo. Harry y sus amigos se apiñaron muy juntos, necesitando la comodidad de su grupo más que nada en ese momento. Madame Pomfrey cerró las puertas de la enfermería con una gran llave de latón y las golpeó con su varita por si acaso, antes de regresar a su armario y sacar una selección de ollas y matraces. Harry notó que Olie se había deslizado silenciosamente por la pared al lado de la cama de Harry y había abrazado sus rodillas contra su pecho. Sus ojos verdes parecían extrañamente vacíos, como si en realidad no estuviera viendo lo que tenía frente a él. Simplemente no puedo creerlo, dijo Blaise con voz hueca. Después de todo lo que hicimos para asegurarnos de que no pudiera sacarte a ti ni a Olie del interior de Hogwarts, pasamos completamente por alto a Neville, dijo Hermione miserablemente. Todo lo que hicimos, todo lo que pasó en el cementerio, fue en vano, susurró Olie. No se quede corto. Retrasó su regreso un año, dijo Trelawney. Imagínese lo que habría estado haciendo durante todo el último año si hubiera tenido un cuerpo. Trelawney casi felicita a Olie.
El mundo realmente se había puesto patas arriba, no importa lo que pase, todos nos las arreglaremos, dijo Madame Pomfrey, acercándose a ellos. Siempre lo hacemos. Ahora, todos pongan esto en sus cortes del árbol mientras yo cuido el tobillo de Potter. Prepárense. Episkei. Harry jadeó y escuchó otro chasquido agudo, y sintió un breve destello de dolor en su tobillo. Lo hizo girar con cautela y descubrió que podía volver a hacerlo con total normalidad. ¿Fijado? Bien, dijo la señora Pomfrey. Ahora arreglemos tus manos, Potter. Merlín, ¿realmente estás decidido a hacerlo tú mismo? Ella comenzó a sacar algunos de los fragmentos de vidrio roto de sus palmas, lo cual fue intensamente desagradable. Harry hizo una mueca y miró hacia otro lado para comprobar qué estaba haciendo la profesora McGonagall con el Patronus, pero descubrió que ella ya había terminado de enviar el mensaje y se acercaba a Harry y sus amigos. Sin embargo, apenas había abierto la boca para empezar a hablar cuando se oyeron dos golpes bruscos en la puerta. Todos en la enfermería se congelaron instantáneamente cuando alguien agitó la manija y luego volvió a golpear. Señora Pomfrey. ¿Por qué está cerrado? Era un Umbridge. Oh, por el amor de, la profesora McGonagall se pellizcó el puente de la nariz y respiró profundamente, luciendo prácticamente asesina. Conjura una cortina para esconder a los niños. Yo me ocuparé de ella, susurró Madame Pomfrey. La profesora McGonagall agitó su varita y un conjunto de cortinas blancas de hospital aparecieron alrededor de la cama de Neville, luego de la de Harry, ocultando el resto de la vista. Hola. ¿Hay alguien aquí? Umbridge llamó. Sí, Dolores, dijo secamente Madame Pomfrey. ¿Me dejarías entrar, Poppy? Ella preguntó. Harry casi podía imaginarla inclinando la cabeza como un sapo buscando una mosca particularmente jugosa. Me temo que no puedo hacer eso, Dolores, dijo Madame Pomfrey. Horrible brote de gripe estomacal, muy contagioso, no deberías entrar, ya veo, dijo Umbridge, sonando vagamente disgustada. Simplemente necesito saber dónde están Minerva y Severus. Necesito discutir algo con ellos, y uno de los retratos me informó que los vio caminando hasta aquí con varios estudiantes. ¿Son estos los que tienen gripe estomacal? Sí, dijo rápidamente Madame Pomfrey. Harry vio a la profesora McGonagall suspirar, quitarse la túnica y salir de las cortinas. Estoy aquí, Dolores, ayudando a Madame Pomfrey. Bien. ¿Dónde está Severus? ¿Está él ahí? Tengo razones para creer que algunos de sus estudiantes son los que están fuera de la cama porque tienen gripe. No hay nada sospechoso en marcha, se lo puedo asegurar, dijo la profesora McGonagall con impaciencia. Harry no pudo evitar pensar que Umbridge no se tragaba esa excusa. Si un retrato los hubiera visto a todos viniendo hasta aquí, como ella había dicho, entonces el retrato también podría haberle dicho que estaban cubiertos de sangre, lo cual no ocurrió. No suena exactamente como una gripe. Si Severus realmente está allí como dices, ¿por qué no puede venir y hablar conmigo él mismo? Umbridge preguntó dulcemente. Por favor, no pongas palabras en mi boca. Nunca dije que Severus estuviera aquí. Entonces, ¿por qué estuvo contigo durante los últimos 20 minutos escoltando a los estudiantes a la enfermería? Dolores, ¿cuál es tu extraña obsesión con unos cuantos estudiantes con gripe estomacal? Preguntó la profesora McGonagall con acidez. Seguramente el asunto está resuelto. Solo tráelo a la puerta, por favor. Hubo un breve silencio y la profesora McGonagall suspiró sonoramente. Severus ha sido llamado por un asunto urgente. En realidad, incluso después de haber estado expuesto a esta gripe estomacal aparentemente altamente contagiosa. Umbridge preguntó con escepticismo. ¿Existe actualmente un decreto que prohíba tomarse tiempo personal? Preguntó la profesora McGonagall con frialdad. Creo que deberías consultar las leyes laborales que escribió tu querida ministra, Dolores.
Y en cualquier caso, lo que Severus elija hacer durante su tiempo libre no es asunto nuestro. Creo que es asunto mío, Minerva. Dijo Umbridge en tono de sorpresa. Él es un jefe de casa. ¿Qué pasaría si un estudiante tuviera una emergencia? Bueno, afortunadamente, hay muchos otros miembros del personal que son perfectamente capaces de ocupar su lugar, dijo brevemente la profesora McGonagall. ¿O estás diciendo que no te sientes capaz de lidiar con ningún problema potencial sin él, Dolores, como deberías poder hacerlo como directora? ¿De verdad eres tan incompetente? Harry vio a Tracey silenciosamente levantar su puño en el aire mientras Umbridge caía en un silencio furioso. Continuó tratando de encontrar un hueco en las cortinas, tratando desesperadamente de vislumbrar lo que estaba sucediendo. El rostro de la profesora McGonagall seguramente era algo digno de contemplar en ese momento. Deberías cuidar tu lengua, Minerva, y prestar atención a quién es el director, dijo Umbridge, en voz tan baja que Harry apenas podía oírla. Ahora no hay ningún Dumbledore aquí para protegerte. ¿Me estás amenazando? Preguntó la profesora McGonagall con voz peligrosa. No, no, a menos que haya una razón por la que necesites que se proteja tu trabajo. No lo hay, gruñó la profesora McGonagall. He estado enseñando en esta escuela durante 39 años y en todo momento he obtenido resultados ejemplares en los exámenes de mis alumnos. Hago mi trabajo y lo hago bien. He estado aquí durante mucho tiempo y estaré aquí mucho después de que usted se haya ido. Te haré saber que no planeo ir a ningún lado pronto. Bueno, le aconsejaría que eche un vistazo a cuánto tiempo han permanecido empleados sus predecesores, escupió la profesora McGonagall. Un profesor no ha durado en el puesto de defensa contra las artes oscuras más de un año durante las últimas 3 décadas. No veo en qué usted será diferente. Harry podía imaginar vívidamente lo furiosa que estaba Umbridge por ese último comentario, a juzgar por el prolongado silencio. Bueno, dile a Severus que se presente en mi oficina tan pronto como regrese de su permiso. Espero que los estudiantes con gripe estomacal se recuperen rápidamente. Le informaré, murmuró la profesora McGonagall. Harry escuchó sus pasos acercarse antes de que ella abriera las cortinas alrededor de la cama de Harry, luciendo como si chispas pudieran volar desde sus fosas nasales. No deberías hacerle comentarios como ese, Minerva. Dijo Madame Pomfrey, luciendo bastante escandalizada. Ella te meterá en problemas. Oh, ya no me importa. Espetó, presionando una mano contra su frente. Comenzó con culpabilidad, como si acabara de notar a Harry y los demás. No sigas mi ejemplo. Eso fue realmente rudo, profesor, dijo Tracey, luciendo un poco asombrada. Bueno, como dijo la propia profesora McGonagall, no deberías seguir su ejemplo, dijo Madame Pomfrey con severidad, lanzándole una mirada mordaz. Honestamente, hubo un brillante destello de luz amarilla sobre ellos. Una pluma roja flotó en el aire y aterrizó suavemente en la cama de Harry. La profesora McGonagall la cogió y desplegó un pequeño trozo de pergamino ligeramente chamuscado que había estado atado a la pluma. Severus acaba de ver a Albus. Está perfectamente bien, dijo la profesora McGonagall. Regresará pronto a Hogwarts, pero advierte que no hay peligro inmediato para los estudiantes. Bien, dijo la señora Pomfrey. Cualquier alivio en su rostro fue eclipsado por profundas líneas de preocupación. Profesor, dijo Harry con nerviosismo, ¿por qué Umbridge preguntaba por Snape? ¿Crees que ella sabe que Voldemort regresó? Madame Pomfrey se estremeció ante el nombre mientras la profesora McGonagall sacudía la cabeza. No veo cómo podría saberlo, considerando sus ridículas afirmaciones de que el que no debe ser nombrado no ha regresado, a pesar de toda la evidencia empírica de lo contrario.
Creo que simplemente se dio cuenta del personal desaparecido que estuvo en una reunión de la Orden durante la mayor parte de la noche y no le gustó que haya un aspecto de la vida en Hogwarts que no está bajo su control personal. La habitación quedó en silencio. Harry no pudo evitar que el profundo y abrumador sentimiento de desesperación se apoderara de él. Voldemort había regresado por completo. Tenía un cuerpo, tenía la sangre de Neville, la protección de la sangre de Alice Longbottom. Supongo que todos deberían ponerse cómodos, dijo Madame Pomfrey con un suspiro. Tendrás que pasar la noche aquí si queremos continuar con esta mentira de la gripe estomacal. Déjame vendarte las manos, Potter, simplemente no puedo entenderlo, susurró Blaise. Es como si en realidad hubiera regresado. Completamente. ¿Ahora qué? Tracey preguntó en voz baja. Seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo y todos ustedes permanecen en la escuela y estudian para su Soul, dijo la profesora McGonagall. Ella le lanzó a Harry una mirada severa. Y no más correr detrás de los mortífagos. Lo arruiné todo y él se escapó, al final de todo. Harry todavía se sentía completamente miserable por haber estado tan cerca de localizar a Peter, pero las palabras de Snape de antes todavía estaban grabadas en su mente. Tal vez tuvieron suerte de que se hubiera escapado. Si Pettigrew era capaz de matar a 12 muggles en una explosión callejera, ¿quién sabía lo que habría podido hacer en una choza confinada? Por otro lado, se había salido con la suya con un frasco lleno de sangre que luego había usado para revivir a Voldemort, por lo que los fugaces intentos de Harry de ser optimistas realmente no lo hacían sentir mucho mejor. Madame Pomfrey terminó con Harry y lanzó miradas severas al resto del grupo. Todos ustedes, a la cama. Mientras todos se levantaban, Hermione le dio a Madame Pomfrey una mirada preocupada. ¿Neville está gravemente herido? No, solo necesita dormir mientras el borrador anticonmoción entra en vigor, explicó Madame Pomfrey. Hermione frunció el ceño. Pensé que se suponía que no debías dormir con una conmoción cerebral. En el caso de la atención médica Muggle, sí, pero las pociones son un poco diferentes. Mientras los dos entraban en un nivel más profundo de detalles sobre las diferencias entre la atención médica mágica y Muggle, Harry se giró hacia donde Ollie todavía estaba sentado en el suelo, mirando a la nada. No se había movido ni un centímetro durante los últimos 10 minutos y tenía los ojos vidriosos. ¿Estás bien?, murmuró. Lentamente, Ollie sacudió la cabeza y apretó los labios con fuerza. Harry trató de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera decir para consolar a su hermano, pero ¿de qué servía? ¿Cómo podría algo hacer más fácil la terrible perspectiva del regreso de Voldemort? Madame Pomfrey parecía haber notado el extraño comportamiento de Ollie. Terminó su conversación con Hermione y caminó hacia él, ayudándolo a levantarse del suelo. Vamos a hablar brevemente en mi oficina, ¿de acuerdo, Oliver?, dijo Madame Pomfrey, tomando suavemente el hombro de Ollie y llevándolo a su oficina. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic. ¿Cuál es su problema?, Tracey preguntó en voz baja. Quien tú sabes acaba de regresar de entre los muertos, dijo Blaise. Esa es una reacción bastante normal, en mi opinión. Harry se recostó en su cama y miró al techo, sintiéndose horriblemente vacío y desesperado. Las palabras que Ollie había dicho antes todavía resonaban en su cabeza. ¿Cuál era el punto de todo lo que habían hecho en junio pasado? ¿Y qué iba a pasar con todos ellos ahora?